Vamos comenzando y la gente se va incorporando poco a poco, que yo creo que el tema, la verdad, que va a ir para largo, ¿no? Esperamos no aburrir, eso es lo fundamental. Pues nada, soy Pablo Blanco, de ASIC, de la Alianza Española de Seguridad y Crisis, y como estamos realizando habitualmente, pues es un webinar de los que estamos realizando semanalmente, que a partir de la semana que viene los haremos quincenales, ¿no? En este caso tenemos un webinar bastante interesante de más de 60 días confinados, cuáles son las consecuencias, y vamos a tener con unos muy buenos expertos cuál va a ser la visión filantrópica, psicológica, empresarial y tecnológica de las consecuencias del estado de alarma. Para el próximo 3 de junio tenemos otro que giramos el barco totalmente, que es de la adaptación de la seguridad aeroportuaria a convivir con el COVID-19, las medidas a implantar en las diferentes fases previstas en la recuperación del sector de la seguridad aeroportuaria. La verdad es un tema muy, muy interesante y de actitud, ¿no? Como todo lo que tiene la etiqueta COVID, como hace unos años la etiqueta ciber y como todo en general, ¿no? Que se puede hablar absolutamente de todo. Y nada, daros las gracias, lo primero por participar, a Jesús, Miguel Ángel, Pablo, David y Luis. La verdad que es un placer teneros aquí y yo creo que va a ser muy, muy interesante esta mesa tan multidisciplinar, ¿no? Yo que sé, no sé en cuántas mesas puedes tener un psicólogo con un empresario, con un filantrópico, con un tecnólogo, con un experto de gestión de crisis. Yo creo que la diversidad está al buen gusto, ¿no? Y está el saber poder hacer las cosas. Pues sin más voy a dar paso a Jesús, voy a leer brevemente su currículum. Voy a intentar ser breve, Jesús, porque tu currículum, no sé si has hecho más cosas que estudiar o sacarte títulos, pero algo más habrás realizado, ¿no? Eso dice. Jesús es licenciado en Derecho Jurídico Empresarial por la Universidad San Pablo CEU, tiene el programa de Dirección General del IES, el Business School y certificación CISA de ISACA. Su trayectoria profesional de más de 2 décadas, focalizadas en la gestión y dirección de empresas tanto en el sector de la ciberseguridad, privacidad y normativa. Amplio conocimiento, compromiso y responsabilidad social, formando parte del voluntariado de la AEC, la Asociación Española contra el Cáncer, y recientemente, junto con otros emprendedores, la Fundación Ayuda Efectiva. También tenemos a Pablo como presidente. Carácter emprendedor, dinámico e innovador, actuando como socio fundador y CEO de 3 empresas y cofundador de una fundación. Audea Seguridad de la Información, que es un proveedor global de ciberseguridad, riesgos y privacidad. Stiber, que es la solución integral de formación de ciberseguridad, riesgos y privacidad. Risk for All, herramienta de GRC. Y Fundación Ayuda Efectiva, que esta fundación tiene como objetivo maximizar el impacto positivo de las aportaciones. Como se ha visto, me lo sé de memoria, ¿no? No he leído nada, joder, absolutamente, ¿no? Estaba ahí como, me ha faltado como señalar con el dedo, pero bueno, pues nada, Jesús, este barco es tuyo y... Pues nada, pues oye, muchísimas gracias a ESIC, a Pablo y a Llores principalmente, que son los que me han invitado a moderar de alguna forma esta mesa y este panel de expertos. Antes de presentaros, que ellos son los verdaderos protagonistas, yo voy a hacer una breve reflexión sobre el tema muy cortita. Yo la verdad es que el día que me comunicaron que entrábamos en confinamiento y el presidente del gobierno decreta el estado de alarma, yo entré en un estado de absoluta negación. Yo no me podía creer, me imagino que hay a lo mejor aquí alguna persona que ha vivido otro tipo de crisis. He estado más acostumbrado, pero yo no podía pensar que fueran a cerrar fronteras, que aquí no se pudiera trabajar, que se cerraran los comercios, que los niños fueran a vivir 24 días en casa. La verdad es que entré en un estado de absoluta negación. A los 2 días, cuando empecé a despertar de ese shock, pasé a uno de resistencia. Yo decía que yo iba a seguir haciendo las mismas cosas, que las cosas me iban a seguir yendo igual, que iba a tratar a la gente que trabaja conmigo igual, que yo no iba a modificar nada y que con eso iba a conseguir salir de todo. Por suerte, he evolucionado en algo. Conozco personas, y yo creo que los que estéis escuchando y viéndonos también, hay personas que no han evolucionado y que se han quedado en estos 2 estadios y son fácilmente reconocibles porque llevan 3 meses, si me permitís la expresión, cabreados, ¿vale? Y que están enfadados directamente con el mundo. Después de esas 2 fases pasé a explorar, es decir, pues oye, ¿qué era lo que me iba a deparar esta nueva situación? Es decir, que iba a tener que
pues trabajar, bueno, en eso no he tenido mucho problema porque la empresa estaba preparada para ello, pero que iba a tener que relacionarme con los clientes de otra forma, que iba a tener que tratar de vender mis servicios por otros medios. Decidí montar un negocio nuevo, que es un coworking en casa de mis hijos, porque al final, es decir, con los colegios, los ordenadores, las impresoras, es decir, pues montamos ahí en las diferentes cuartos y casas pues bueno, hemos montado una oficina nueva. Y bueno, decidí también que iba a salir, es decir, que como la vida la tenía que tener más ordenada, cuando empezaron a levantar un poquito, pues oye, hacer algo de deporte, a compartir con mis hijos determinadas cosas y bueno, a organizar un poco esa nueva realidad en todos los sentidos. Realidad que he terminado aceptando e integrando en mi día a día. Y no solo aceptando e integrando, sino que os puedo decir que soy feliz. O sea, que bueno, que me he dado cuenta, es decir, que has ido eliminando una serie de cosas que no eran tan necesarias y tan esenciales y que verdaderamente, pues quedándote con lo esencial, he conseguido ser feliz. Y ahora que soy feliz, pues empiezan otra nueva fase y empieza el desconfinamiento. Es decir, con las fases y otra nueva realidad y otras nuevas cosas que vienen y que por lo menos para mí son absolutamente desconocidas. Hay un comentario, una opinión personal y es que creo que la información que al menos yo soy capaz de tener o de filtrar, independientemente del color que tenga esa información o el medio, el- me genera mucha incertidumbre, es decir, no consigo tener un criterio de lo que va a pasar. Y para mí, la incertidumbre o la gestión de los ISIS es muy complicada. Y imagino que no seré el único. Es decir, si tienes certeza de lo que va a ocurrir, pero a mí el no saber qué va a pasar en esta nueva realidad y los pasos y si va a haber colegio y si voy a poder visitar a un cliente me genera muchísima incertidumbre. Y hubiera agradecido o agradecería, es decir, que verdaderamente recibiéramos pues oye, del gobierno o de quien sea, es decir, información muchísimo más concreta y veraz en la medida de las posibilidades, que evidentemente, pues oye, no las tendrán todas consigo. Pero evidentemente estos 60 días de confinamiento lo que nos van a traer es consecuencias a todos los niveles. Unas negativas, es decir, pues la economía pues, va a sufrir muchísimo y todos eso lo sabemos. Problemas en las relaciones, vamos a tener muchísima dependencia, muy probablemente, de los medios tecnológicos, vamos a tener miedo a relacionarnos. En las relaciones familiares, es decir, hemos vivido, es decir, confinados 24 horas, es decir, todo eso va a tener seguro muchísima incidencia. Y por eso estamos aquí. Y ahora ya, sin más dilación y para tratar estos temas desde varios puntos de vista, como ha dicho antes Pablo, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la gestión de crisis, voy a pasaros a presentar uno a uno a los expertos con los que contamos. En primer lugar, y bueno, luego cada uno de vosotros, si os parece bien, hacéis una breve introducción o lo que penséis brevemente sobre el tema en cuestión. En primer lugar, voy a pasar a presentar a Luis Serrano, que es el director de Lobo and Friends, Doctor Lobo and Friends, que ha sido director de comunicación de crisis de Llorente y Cuenca y líder de su área de especialidad de crisis y riesgos durante más de 4 años. Es licenciado en periodismo y un experto en la gestión de comunicación en situaciones de crisis y emergencias y catástrofes. Ha sido durante 17 años jefe de prensa del 112 de la Comunidad de Madrid, interviniendo en cuestiones tan relevantes como la gestión y la comunicación de crisis en el 11M, entre otras catástrofes, lo que le dio lugar a escribir un libro, 11M y otras catástrofes. Aparte, pues bueno, ha traído el movimiento BOST, de Voluntarios Digitales en Emergencias, y es, aparte de profesor en varias universidades, un colaborador habitual en diferentes medios de prensa y radios, tal como Radio Nacional de España u Onda Cero.
Seguro que me dejo algo, porque es un currículum extenso, pero nada, bienvenido Gracias, y Jesús. cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias también a ti, Pablo, por supuesto. Encantado de estar con este lujo de panelistas que me rodean aquí en el Zoom y especialmente, Jesús, enhorabuena, porque yo creo que no se ha dado el valor que merecen a esos héroes, a esos padres. Yo tengo hijos mayores ya, con lo cual teletrabajar, además en señor Loban Friends teletrabajábamos todos antes y lo hemos seguido haciendo, con lo cual no ha habido que adaptarse, pero es una auténtica heroicidad haberse adaptado a este cambio con los niños corriendo por detrás, así que enhorabuena. No sé si me puedes permitir brevemente compartir pantalla, por favor. Si me das autorización para que compartir pantalla. Espera. Un segundito, Luis. Espera. Sí, Vale. la tienes, Luis, la tienes. Ya la tengo, ¿no? Tengo el mando. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, pues brevemente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a las empresas durante el confinamiento? Pues lo mismo que te ha pasado a ti, Jesús, es decir, que no teníamos esto previsto, que no sabíamos que una situación, un escenario como este se podía dar, no lo teníamos para nada mapeado y que ha generado una incertidumbre en la que seguimos, porque más que una emergencia estamos ante una crisis en el sentido de que una emergencia quizás lo que te planteas es más qué me ha pasado y probablemente tiene un recorrido corto y sabes dónde está el final, pero una crisis de este tipo afecta absolutamente a todas las estructuras sociales y además como lo estamos viendo a escala planetaria. Por lo tanto, ese factor sorpresa ha sido esencial en este momento porque nadie había identificado este riesgo. Bueno, sí es cierto que alguien lo había identificado. Hay estudios como el de World Economic Forum que durante años ha estado situando esto. Se hizo famosa años después la charla de Bill Gates en el TED hablando precisamente de las epidemias, pero no estaba en los planes de los gobiernos a nivel mundial y mucho menos de las compañías, ¿no? Por lo tanto, nos ha pillado a todos sin planes de contingencia, probablemente las administraciones también, desde el punto de vista de la gestión sanitaria. Esto ha sido evidente, pero no es que haya sido evidente en España, lo ha sido evidente en todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto ha habido que reaccionar y reaccionar improvisando planes de contingencia con el objetivo de mitigar el daño en el negocio, evidentemente, y en la reputación también de las compañías. En el caso del negocio, las consecuencias han sido claras. Ha afectado a la toma de decisiones rápidas, reaccionando, yendo a ese teletrabajo del que hablabas, Jesús, a los ERTEs, a los despidos en algunos casos, a renegociar las condiciones de muchos contratos con proveedores, a cambios en el modelo de negocio. Bueno, pues mi empresa se dedicaba a esto y ahora se va a dedicar durante la pandemia a esto otro. Y desde el punto de vista de la reputación, también ha habido sus consecuencias, ¿no? La comunicación con los stakeholders ha habido que repensarla de manera rápida, repensar un poco el qué. Nos sigue valiendo el propósito y los valores de la compañía en la que estábamos. Se ha tenido que trabajar, sin duda, y lo han hecho muchas empresas y muy bien, en la propia responsabilidad social corporativa. Habrá que hacerlo pensando a futuro en esa conexión con la Agenda 2030, con las ODS. Ha habido que trabajar y habrá que hacerlo en el futuro mucho en la comunicación interna con los empleados en el centro y en la externa fundamentalmente con los clientes, como es lógico, en el centro y con una gestión de los proveedores lo más ética y honesta posible. Se ha estado trabajando y tiene que trabajarse desde el propósito corporativo como única palanca que nos va a permitir, que le va a permitir a las compañías pervivir en este nuevo escenario tan distópico en el que hay una incertidumbre máxima, como estamos diciendo. Y los objetivos serían reducir, por un lado, el daño económico y en el empleo. Ha habido iniciativas muy interesantes en ese sentido de no querer parar, pero haciéndolo desde el compromiso del respeto, lógicamente, a las decisiones de un estado de alarma, como ha hecho Mercadona o como han hecho muchas empresas integradas en el Instituto de Empresa Familiar. Se ha trabajado también con el objetivo de reducir tiempos, es decir, cómo reactivamos cuanto antes el consumo, cómo transformo, diversifico mi actividad en sectores tan zaheridos como pueda ser el sector turístico, por ejemplo, ¿no? Con iniciativas como No Canceles a Plaza o con empresas tan importantes y tan señeras como el Corte Inglés que han tenido que reconvertirse y de vender de una manera, se han pasado rápidamente al canal digital, lo han reforzado pues todo ese compromiso con sus clientes, ¿no? ¿Cómo aceleró la recuperación? Esto también ha sido importante entre esos objetivos. Pues desde luego con agilidad, con flexibilidad, con adaptabilidad
y con tecnología que hemos visto que aparecía y que nos incorporábamos todos rápidamente, el que no lo había hecho antes, a las herramientas digitales como parte de la solución. En esos objetivos la gestión del talento creo que es esencial, lógicamente, el capital humano, y por lo tanto ha habido que revisar la configuración de los equipos, la cultura organizacional y las capacidades que necesitamos, porque probablemente en este nuevo contexto, en esta nueva empresa, tenemos que revisar qué capacidades tenemos instaladas, ¿no? Y analizarlo por stakeholders, o, lógicamente clientes y empleados, como he dicho, en el corazón. ¿Qué necesitan nuestros clientes? ¿Cómo ha cambiado la relación que tenemos con ella? ¿Por qué vías? ¿Por dónde les estoy entregando ahora mis servicios, mis productos? ¿Cómo voy a crear una comunidad y cómo la fortalezco en un momento en el que la relación es distinta o he tenido que parar y suspender actividades? ¿Cómo mantengo esa relación? Y con los empleados, pues atendiendo sus necesidades, ¿no? Son esenciales para el futuro de las compañías y desde luego para el presente, y hay que atender su salud, su seguridad y ese empleo de calidad en el que, bueno, veremos muy bien cómo van a ser las condiciones del teletrabajo, es decir, va usted a trabajar más, va a echarle más horas, cómo conciliamos, con lo cual habrá que revisar un poco la cultura y el propósito, como he dicho. Desde luego los proveedores, actuar desde la ética y los valores, garantizando lógicamente la seguridad de la cadena de suministros. Oye, pagamos en plazo, adelantamos plazos y reforzando las líneas de comunicación con ellos. Y los accionistas, sin duda muy importantes, con esa gestión del impacto que afecta pues esos riesgos SGT, es decir, lo que tiene que ver con el medio ambiente, con lo social, con la gobernanza y esa T de tecnología ahora tan importante. Decía Laura Fink, los criterios SGG son un factor ahora mismo determinante en expectativas de las compañías a largo plazo y más a partir de este momento en el que nos encontramos. Por lo tanto, ya finalizando, frente al miedo que tenemos todo, a esa incertidumbre que se ha generado, hay que colocar desde mi punto de vista en la gestión de crisis los valores y la mayor cantidad posible de certidumbres para todos nuestros stakeholders, con la seguridad y la salud en el centro. Regresando a lo local, está claro que va a ocurrir, que ya está ocurriendo esa vuelta a lo local frente a esa globalización en la que nos estábamos encontrando, cuidando las relaciones próximas, recuperando lo cercano, muy en el centro la sostenibilidad, porque está claro que a nivel narrativo y a nivel planetario todo el mundo ha comprado la narrativa, como es lógico, de que el COVID tiene que ver con el estado en el que se encuentra nuestro planeta y cómo lo cuidamos, por lo tanto acciones reales basadas en el propósito, y muy atentos a los cambios geopolíticos, esa nueva centralidad que va hacia Asia, esos cambios probablemente en las cadenas de suministros, mirando a ganar autosuficiencia, y esos cambios también que se van a producir en los canales de comercialización. Finalmente, la gestión del cambio es urgente desde mi punto de vista mitigar el daño, la vuelta a un crecimiento de la curva de ingresos, esto es obvio para todos, pero desde el propósito y con criterios, lógicamente, que pongan en el centro pues, el medio ambiente, lo social, la gobernanza y la tecnología como palanca fundamental. Para esto, estemos muy atentos a analizar las tendencias y a mejorar la capacitación de los equipos, porque va a ser necesario que nos adaptemos al cambio constante a partir de ahora. Ahora volvemos a la desescalada y no sabemos si dentro de poco tendremos otra segunda oleada o qué futuras pandemias nos van a afectar a nivel global. Y por mi parte, eso era lo que os quería comentar en este primer momento. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Paso al siguiente panelista. En este caso nos acompaña Pablo Melchor. Ha sido un emprendedor y él se define como una persona a la que le gusta construir cosas de la nada. Es un buscador de ideas y de proyectos. En el pasado ha tenido 2 empresas relacionadas con los .com, Nurum Crazy Labs y El Regalador. La primera de ellas vendida con éxito a una multinacional canadiense, y El Regalador.com, que sigue y actualmente con las dificultades que existen para comprar regalos, pues la verdad es que está siendo muy visitada. Durante años también ha sido un consultor de forma independiente para determinadas empresas del IBEX 35, y hace 2 años decidió pararse a pensar y decidir cuál sería el siguiente paso que iba a hacer con su vida. Él me lo ha comentado a mí personalmente, estuvo 2 o 3 meses dando vueltas y pensando, y finalmente lo que decidió es embarcarse en un proyecto filantrópico. Concretamente ha fundado
y es el presidente de la Fundación Ayuda Efectiva. Y la idea que tiene es nada más y nada menos que la de cambiar el mundo y tratar de dar una vuelta de tuerca al mundo filantrópico para que se apueste por conceptos de coste-efectividad, que en la actualidad no existen. Pablo, me parece un proyecto apasionante y adelante. Pablo, estás en mute, yo creo, ¿no? Sí, no lo vimos. Vale, perdón. Ahora. Vale, perfecto. Nada, decía que iba a compartir ya la pantalla. Y pues muchas gracias por la presentación, Jesús. Pues sí, la verdad es que mi planteamiento es peculiar, ¿vale? Porque después de mucho tiempo ligado al mundo de la empresa, ahora he elegido un trabajo que consiste en prácticamente casi subirme a un satélite en órbita alrededor del planeta y pensar a la vez en 7.500 millones de personas y cómo podemos ayudar a esos 7.500 millones de personas lo máximo posible, ¿vale? La idea de ayuda efectiva es, igual que en otros aspectos de nuestra vida, como puede ser el empresarial o nuestras inversiones personales, buscamos el máximo rendimiento, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando pensamos en ayudar a los demás? Ese es el hueco en el que queremos colocarnos. No os voy a contar mucho más acerca de la fundación porque ya podréis investigarlo, pero sí os voy a decir cómo veo yo desde ese satélite dando vueltas a la Tierra COVID-19 y su impacto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es pensar en cuál es el escenario de partida, ¿vale? Si no miramos España y nuestro mundo, y es lógico que ahora mismo nuestra atención, como comentaba Luis, vuelva hacia lo local y hacia lo que tenemos más cerca. En primer lugar, estamos hechos para eso, hemos evolucionado para preocuparnos por lo cercano y además nuestra normalidad está siendo amenazada y atacada. Entonces es lógico que nos centremos mucho más en lo inmediato. Y eso no es ni bueno ni malo, porque en ese foco en lo local ha habido grandes iniciativas solidarias. Por ejemplo, ha habido gente trayendo respiradores como pudiera, comprándolos en China, trayéndolos, financiándolos. Ha habido donaciones de filántropos. Pero, ¿qué pasa cuando miramos al mundo en su conjunto? ¿Vale? Entonces, eso es lo que os quiero contar primero. ¿Cuál era la foto de la que partía el mundo si nos olvidamos de España y nos vamos a países bastante más pobres? Y os voy a enseñar un par de datos porque creo que si buscamos verdaderamente tener un impacto positivo es esencial basarlo en datos de calidad, ¿no? en evidencia. Aquí tenéis una primera gráfica que es el gasto en salud per cápita de España comparado con una serie de países africanos, ¿vale? Entonces, este gráfico ya de por sí es demoledor, ¿vale? A nosotros nos preocupa nuestra salud, nos preocupa si vamos a tener una cama en la UCI, pero si cogemos países como Kenia o la República Centroafricana, ya ni hablar, nuestro gasto en salud per cápita es de entre 100 o ya en los que son más ricos como Kenia, 17 veces mayor solamente. Entonces, imaginad lo que es simplemente tener un problema de salud en cualquiera de estos países. O sea, si nuestro sistema sanitario se puede saturar, allí es que realmente no hay ninguna posibilidad de que se te atienda adecuadamente. Entonces, esto ya de por sí cuando nos elevamos un poco ahí y miramos la Tierra desde el cielo, nos hace colocar nuestros problemas un poco en perspectiva. Esto no significa que nuestros problemas no sean graves y que no requieran atención, desde luego que sí, pero que, en mi opinión, es bueno reservar un pequeño porcentaje del cerebro a pensar que la situación en otros sitios es dramática. No hay ni punto de comparación. Directamente es de órdenes de magnitud diferente. Os voy a poner un ejemplo de en qué se traduce esto en la práctica. Seguro que muchos habréis seguido el drama de los respiradores, ¿no? A través de los medios. En esta noticia, los hospitales madrileños necesitan 500 más, ya hay 600, pero son insuficientes, ¿vale? Pues, bueno, ¿qué pasa si comparamos esta métrica en otros países? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Nigeria. Nigeria, con una población de 200 millones de habitantes, tiene 500 respiradores, ¿vale? Nigeria, un país con 5 veces la población de España, tiene tantos respiradores como la Comunidad de Madrid. Y si vamos a República Centroafricana, que tiene una población de 5 millones, tiene 3 respiradores. Un país con una población como toda la Comunidad de Madrid tiene 3 respiradores cuando nosotros teníamos 600 y nos preocupaba que necesitábamos más. O teníamos 500 y necesitábamos 600 más. O sea, realmente es que no hay color, ¿vale? Es prácticamente incomparable. Desde mi punto de vista, cuando monto un proyecto que se basa en intentar ayudar a la gente lo máximo posible, aquí es donde claramente veo una oportunidad. Puedo tener un impacto tremendo en sitios en los que hay tan poco.
Y es algo que intento que no olvidemos. Y este puede ser un momento que efectivamente nos centre más en nuestros propios problemas, en nuestras propias necesidades, pero creo que no hay que olvidar que esto está ahí fuera. Oye, a lo mejor antes dedicaba un X% a ayudar y ahora es la mitad de eso. Pero creo que no hay que olvidar que la situación global es de este estilo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando llega COVID a un país como estos? Bueno, en primer lugar está la consecuencia económica, por supuesto. Estos países, un confinamiento es insoportable. Seguro que algunos de los que estamos aquí podemos permitirnos teletrabajar, podemos permitirnos hacer un Zoom y mantener nuestra actividad más o menos sufriendo con ERTEs. Pero claro, cuando tu subsistencia depende de salir todos los días a la calle a vender algo y te dicen que te tienes que quedar en casa, es que lo que peligra es la posibilidad de comer o de alimentar a tu familia. Hay un dato que es muy positivo y se conoce poco, y es que desde 1980 hasta hoy, lo que veis en rojo en el gráfico, el número de personas viviendo en pobreza extrema es gente que vive con menos de 2 euros al día aproximadamente, ¿vale? 2 euros, imaginad 2 euros al día para todo, ¿eh? O sea, 2 euros al día para alquiler, comida, estudios, todo. Pues ese número se ha reducido a menos de la mitad desde 1980 hasta ahora. Entonces, aunque las noticias siempre vemos lo mal que está el mundo, cómo todo es un desastre, la realidad es que íbamos muy bien. Esto no significa que todo lo que hay por encima sea perfecto. Sigue habiendo mucha gente que vive en situaciones de miseria. Pero este dato de la pobreza extrema era muy alentador. Estábamos teniendo éxito en ese esfuerzo por erradicar las condiciones más miserables de todas. Bueno, pues bien, la recesión que está provocando COVID-19 puede hacer que por primera vez en 3 décadas esto cambie. ¿Vale? La ONU ha hecho un modelo en el que en el peor de los escenarios, bien es cierto, sumaríamos 400 millones de personas a esas filas terribles de gente viviendo con menos de realmente es $1,90 al día. Entonces, por primera vez en 3 décadas. Ese es el impacto que COVID puede tener en países que están bastante peor que España y que por supuesto no tienen mecanismos de ayuda europeo, ni se pueden plantear un coronabono, ni nada por el estilo. Entonces, el impacto económico en primer lugar es devastador, es terrible. En segundo lugar, ¿cuál es el impacto médico? Bueno, he mirado cómo estábamos en las cifras de coronavirus. A día de hoy creo que estamos en algo más de 380.000 muertos en todo el mundo, que es un drama, es un drama. Pero ocurre que hay enfermedades como la malaria, que mata a un total de 0 personas en España al año, que en el mundo mata a 400.000. O sea, la malaria es un COVID todos los años. Bum, 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 consistentemente. Consistentemente. El siglo pasado eran millones de personas, o sea que hemos hecho una gran mejora de nuevo. Pero la malaria sigue ahí y a pesar de todos los esfuerzos de gente como la Fundación Bill Gates, sigue matando a 400.000 personas al año y más de la mitad son niños menores de 5 años. Entonces, en uno de estos países, ¿por qué os cuento esto? Os lo cuento porque en uno de estos países el COVID, desde un punto de vista médico, a veces es el último de sus problemas. El gran problema es que si dejan de recibir ayuda para tratar estos otros COVIDs continuos, estas otras emergencias permanentes, digamos, ¿vale? Y valga ese término paradójico, las consecuencias pueden ser tremendas. Y si ya tienen un sistema sanitario frágil, si juntamos COVID con menor atención a otros problemas que ya tenían, el desbordamiento es inmediato, instantáneo. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que es esencial mantener en marcha los programas que ya existían. ¿Vale? Lo curioso es que cuando llega COVID, lo más importante aquí no es cómo responder a COVID, sino cómo no descuidar lo otro. ¿Vale? Entonces, bueno, entiendo que a lo mejor para algunos el panorama este puede ser relativamente desalentador, pero hay una buena noticia. ¿Vale? Y la buena noticia, hablando muy claro, es que ayudar de forma efectiva es muy barato. ¿Vale? Si elegimos intervenciones de las que ayudan a más gente por el mismo coste, que es lo que pretendemos hacer en ayuda efectiva, podemos lograr resultados verdaderamente increíbles. Tenemos un superpoder para ayudar a esta gente con poco. Incluso si nuestra capacidad de ayudar ahora se ve reducida, con muy poco dinero podemos lograr grandes avances, ayudar a mucha gente, a personas reales. Por ejemplo, os he hecho un cálculo rápido. Con 300 euros podríamos proteger a 129 personas con mosquiteras tratadas con insecticida que las protegen de la malaria. ¿Vale? 129 personas. Para mí, vamos, me parece un chollo. O podríamos tratar a 652 niños para que no tengan parásitos intestinales, que en España, de nuevo, están erradicados,
pero son un problemón, entre otras cosas porque compiten con los niños pequeños por micronutrientes y si un niño está infestado de parásitos, su desarrollo cognitivo ya está limitado de por vida. Con lo que se ha comprobado, por ejemplo, que los niños que tienen parásitos a futuro tienen menos capacidad de generar ingresos. Bueno, pues con 300 euros podemos tratar a 652 niños. O podemos evitar que 133 niños tengan deficiencia de vitamina A, que es una de las mayores causas de ceguera y de muerte prematura también. Entonces, mi mensaje aquí al final es, sí, tenemos grandes problemas, sí, el COVID nos ha pasado por encima con una pisonadora y nos tiene a todos planteándonos cómo recolocarnos, pero creo que es bueno que por lo menos un pequeño porcentaje de nuestro tiempo, de nuestros recursos, lo dediquemos a hacer zoom, mirar el mundo en su conjunto y buscar formas en las que podemos ayudar de forma muy efectiva y muy barata. Muchas gracias, Pablo. Bueno, seguimos con el siguiente panelista, en este caso es Miguel Ángel, psicólogo especialista en psicología clínica con experiencia de casi 30 años, ha sido psicólogo del Centro de Rehabilitación Psicosocial para personas con trastorno mental grave, dentro de la Dirección General de Servicios de la Comunidad de Madrid, es tutor práctico de psicología en clínica de la Universidad Autónoma y de la Complutense de Madrid y también participa en los programas formativos tanto MIR como PIR de varios hospitales universitarios de Madrid. Es uno de los pioneros de la psicología clínica online, que antes hemos estado comentando. Tiene su propia web, rizaldos.com. Es autor también de un par de libros. Yo ya te adelanto que quiero uno, mini guía para papás y mamás en apuros. Y nada, adelante, Miguel Ángel. ¿Estás en mute? Ahora ya, ¿no? Si me oís. Perfecto. Vale, sí, me han abierto. Bueno, yo os voy a hablar desde la perspectiva psicológica y desde el individuo, ¿no? Aunque luego tiene mucho también que ver entre todos los individuos y cómo funcionamos a nivel luego social, ¿no? Lo primero de todo, deciros que después de estos 60 días confinados, pues una de las consecuencias que hemos tenido es que el llamado síndrome de la cabaña. Pero lo primero que os tengo que decir es que esto no existe. Que aunque los medios de comunicación nos están hablando de esto, pues los psicólogos no decimos que esto no existe, ¿no? Es verdad que es un nombre más chulo que hablar de fobia, que hablar de agorafobia, ¿no? Pero bueno, es verdad que después de estar en este confinamiento durante todo este tiempo, uno de los confinamientos parece ser, según dicen los expertos, más duros de toda Europa, pues hay consecuencias. Y una de las consecuencias principales que puede haber es tener miedo, ¿no? Hemos estado en casa, hemos estado ahí recogidos, hemos tenido todas esas fases que has dicho muy bien al principio, ¿no? De al principio estar un poco descolocado, no creértelo, luego adaptarte, al final nos hemos adaptado y algo que igual nos hubieran dicho a primeros de año que vas a estar 2 meses confinado, pues diría yo no puedo, yo es imposible, a mí me da algo. Pues no, hemos podido hacerlo, ¿no? Hemos sido capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, ¿verdad? Pero la putada es ahora, que de pronto ya nos habíamos adaptado, estábamos tan a gusto, dábamos palmas, cantábamos, ya habíamos hecho una serie de rutinas en casa, pero ahora tenemos que salir. Resulta que ahora hay que salir, ¿no? Y ahí está donde empieza el miedo, ¿no? El miedo que al final es una emoción y es una emoción adaptativa, y es una emoción adaptativa del ser humano ante una situación novedosa o peligrosa. Eso que ahora llaman la nueva realidad es algo nuevo, es algo que no conocemos. Como decía Luis, convivimos muy mal con la incertidumbre. La incertidumbre para el cerebro es un enemigo. Al cerebro no le gusta nada la incertidumbre, quiere tener todo controlado. Pero la realidad es que no controlamos tanto como creemos. Pero sí que a nuestro cerebro le encanta tener certidumbres para sentirse bien, ¿no? Creíamos que teníamos todo seguro, éramos Europa, aquí no nos pasa nada, les pasará a los italianos, pero a nosotros no, a los chinos están muy lejos, pues luego nos ha pasado, ¿no? Entonces, no hay cosas tan seguras como creemos. De hecho, hemos vivido esto desde la perplejidad muchas veces. A mí me pasaba, ¿no? Yo venía aquí a consulta porque yo he seguido trabajando online, afortunadamente. Yo ya llevo años trabajando online, desde hace 9 años, y mi consulta está muy cerca de casa y podía venir incluso en los peores momentos, ¿no? Y la verdad es que la visión era de película. Esto que vimos en Amenábar de ver la Gran Vía vacía, pues esto se ha visto en todas las ciudades, ¿no? Algo que incluso
a todos nos ha parecido como pensar, esto no puede ser verdad, esto no puede ser real, ¿no? Pues sí, hemos convivido con ello y hemos vivido y nos hemos adaptado, pero ahora tenemos que volver a esa nueva realidad en la que tenemos que vivir y convivir con ese miedo. Es verdad que ese miedo nos va a ayudar y nos ayuda a ser más cautos, ¿no? A tener precaución. Si no tuviéramos miedo, saldríamos como si no pasara nada, pero sí ha pasado algo, ¿no? De hecho, hay una cantidad muy significativa de personas que han perdido la vida, entonces hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que luego hay que equilibrar ese miedo entre pasar de miedo a tener fobia o a tener pánico, ¿no? Entonces, el miedo, el modo de combatirlo y de que no se convierta en eso que es más patológico para no tener que venir al psicólogo, pues es enfrentarlo, ¿no? Tenemos que enfrentar esos miedos, esas incertidumbres. ¿Cómo las enfrentamos? Pues intentando hacer aquello que tenemos que hacer, ¿no? Ya lo decía, no es un gran autor de la psicología, pero bueno, pero lo decía John Wayne. Decía que el valor no es no tener miedo, sino hacer las cosas a pesar del miedo. Es verdad, eso en psicología funciona así. Entonces, en la medida que nos enfrentamos a esas situaciones que nos dan miedo, pues ese miedo se va reduciendo y lo vamos haciendo más abordable, ¿no? Pero nos ayuda a tener precaución. Brevemente os voy a decir que las emociones son una cosa muy importante. Es algo que percibimos independientemente incluso de lo que estés pensando, ¿no? Incluso a veces es lo primero, sientes y luego piensas, ¿no? Entonces, la información que recibimos de las emociones es súper importante y todas las emociones son importantes, incluso las que llamamos negativas o incómodas, ¿no? El miedo, el enfado, la tristeza. Todas nos están diciendo cosas, ¿no? Y es importante recoger esa información para a partir de ahí decidir si me interesa darle valor a esa emoción o no. Entonces, ante una situación novedosa y una situación de incertidumbre o de peligro, como en la que estamos, tenemos 3 comportamientos instintivos que nos salen sin darnos cuenta. Son la pelea, la huida y el bloqueo. Y en cualquiera de esas 3 nos podemos sentir en un momento dado, ¿vale? ¿Por qué? Porque viene el león y cuando viene el león, ¿qué haces? O sales huyendo y te subes al árbol, o intentas pelear con él, o me quedo quieto, me hago el muerto y a ver si pasa y no se da cuenta que estoy aquí, ¿no? Como veis, es muy instintivo y nos puede pasar y nos pasará y nos estará pasando a todos. Entonces, frente a eso, tenemos la idea de enfrentar esos miedos muy instintivos y que también son de protección. Al final estamos en una situación peligrosa en la que tenemos que tener cuidado. Como tenemos que tener cuidado, pues nuestros instintos nos ayudan a no peligrar, a no ponernos en peligro. Es verdad que no siempre lo podemos abordar y esto hablábamos al principio antes de entrar en lo que es el debate. Es verdad que a veces cuesta, ¿no? Cuesta pedir ayuda, ¿no? Y sobre todo a nivel psicológico y aprovecho esta posibilidad de poder abrir en otros ámbitos. También a veces los psicólogos somos poco accesibles, ¿no? Estamos ahí en las consultas y estamos solo en lo sanitario, en el tema de salud, ¿no? Pero podemos estar en este tipo de eventos y por eso me ha gustado que me invitaran, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ayuda. O sea, yo cuando me rompo la pierna no me planteo, bueno, a ver si se me pasa, a ver si yo puedo con ella y no tengo que ir al traumatólogo. Pues igual pasa cuando tenemos algún problema emocional o cuando tenemos algún problema de los pensamientos o de nuestro comportamiento, ¿no? Que queremos solucionarlo sin necesidad de tener apoyo, porque tenemos la falsa idea de que mostrar nuestra vulnerabilidad nos hace más débil. Y no es verdad, nos hace más fuerte. Si eres capaz de darte cuenta que tienes un problema y necesitas ayuda, pues ya estás dando el primer paso para el cambio, ¿no? Entonces, lo último que me interesa mucho de lo que ha dicho Luis, el tema del miedo. Es verdad que el miedo podemos abordarlo desde los valores, desde aquellas cosas que nosotros valoramos y queremos, y intentando tener las mayores certidumbres posibles. Y luego, como decía muy bien Pablo, el tema de ayudar. Ayudar está demostrado desde la psicología que nos genera bienestar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Muchísimas gracias.
Y ya pasamos a la última persona del panel, David, que se dedica a la transformación de empresas y profesionales. Le gusta hacer sencillo lo que parece complejo. En 2019, la revista Entrepreneur le eligió como top 20 influencers de habla hispana en LinkedIn. Y en su experiencia profesional ha hecho de todo: ventas, compras, recursos humanos, finanzas, en empresa mediana y grande, y entre otros, Ranzur Andersen, el Banco Zaragozano, Telepizza, Caspel y Cerámicas Gala. Ha tenido su propia empresa, creció de 0 a 12 millones de euros en 6 años y en 1 año y medio quebró, según él dice, por no hacer las cosas bien. Tanto le fue bien cuando le fue menos bien, se considera responsable de todo lo ocurrido. Ha publicado un libro que veo ahí en su fondo de pantalla, de Lecciones de Quiebra, y tiene 2 más publicados en LinkedIn. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Jesús, Pablo, por la invitación. Y venga, vamos a dar mi visión personal empresarial. Lo primero de todo, o sea, la realidad es que vamos a superar el tema de la salud. Esa es la prioridad número 1. Y la segunda prioridad es tema de pasta, de dinero. Pues podías tener el negocio más o menos adaptado, el tema online. Yo tenía una parte adaptada, pero tengo que reconocer que el tema de ingresos pues me ha afectado y me ha afectado bastante. Y como empresas, pues normalmente pues también a todo el mundo nos ha afectado el tema de la liquidez. Y como decía Jesús al principio, con las fases, esto me va a pasar a mí, no sé qué, no sé cuánto está. Pues sí, te ha pasado y las cosas van a cambiar. La forma de hacer dinero va a cambiar, la forma de relacionarte con los equipos va a cambiar, con los clientes va a cambiar y todo va a cambiar. Paralelismos que encuentro yo con mi quiebra y con esta situación, bueno, pues que estamos llegando a una situación en la que en situaciones de crisis, por cierto, yo crecí de 0 a 100 millones montando una empresa en 2005, o sea, en plena crisis estaba en 2012 facturando casi 12 kilos. Y lo más importante es, pues como ha dicho Jesús, aceptar que las cosas están así, asumirlo y pensar a partir de ahora qué es lo que vamos a hacer. Porque si yo te hago una pregunta y es, ¿crees que van a cerrar todas las empresas? La respuesta es no. ¿Y las empresas que no van a cerrar, qué es lo que van a hacer? Eso es, seguro que van a hacer cosas distintas. La primera pregunta que tienes que hacer es, ¿qué cosas distintas voy a hacer ahora que han cambiado la situación? Y cuando hay crisis, empresarialmente yo veo que el mercado se polariza mucho. O vas a gente que tiene pasta, o la clase media bajó y ha ido a temas que tienen capacidad adquisitiva. Traducido, pues que los productos que sean dirigidos de lujo, de exclusividad y tal, seguirán funcionando muy bien, la clase media va a desaparecer y tendrás que empezar a hacer cosas para gente que va más justa de dinero. Y tú y yo vamos a tener que vivir con menos dinero. Es verdad, y tu empresa también. Y tenemos que asumir esa situación. Y hemos estado viviendo sin salir de casa tan felices en las rutinas y ahora tendremos que acostumbrarnos a vivir de otra forma. Claro, ¿esto significa que vas a tener que tirar los precios de lo que estás haciendo? No. No. Lo que significa es que si tiras los precios de lo que estás haciendo, lo más seguro es que cierres mucho antes. Lo que hay que hacer y lo que te tienes que plantear es mi portfolio de productos y servicios que tengo, cómo lo adapto o a premium o a tema de precios más bajos. En concreto, claro, proyectos grandes, si tú proyectas o productos grandes o características grandes y todo ese tipo de cosas, pues lo mismo ahora hay menos mercado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Bajar el precio del producto que tengo? No, lo que tienes que hacer es adaptar el producto a lo que tienes. En temas de servicios, que es lo que me toca a mí ahora mismo, pues en temas de servicios, pues yo antes hacía muchas mentorías individuales, muchos comités de empresas individuales, mucho asesoramiento individual, ahora lo he tenido que pasar a grupal. El servicio es el mismo, ¿no? En individual era mucho mejor. Ahora en grupal el alcance no es tanto, pero claro, a mí si hace un año me preguntan que si pagara menos por las actividades extraescolares de mi hijo, ¿por qué iba a estar con más personas, ya sean culturales, artísticas, deportivas, lo que sea? Le hubiera dicho que no. Ahora si me lo plantean, digo, bueno, ¿y por qué no? Si lo importante es que siga yendo. Pues si tú lo haces en tu entorno, ¿cómo lo vas a hacer en el distinto? Súper importante que saques
nuevos productos y servicios adaptados o a Premium o a otro nivel. Y no te preocupes, a mí también me duele cuando me van a contratar un tema de LinkedIn para incorporar LinkedIn a la estrategia de negocio y me dice la empresa, mira David, que es que no tenemos presupuesto y no podemos hacer los grupos tan exclusivos como lo que nos propones, a lo mejor pues con 2 charlas por 2 horas para 50 personas y solo un poco de seguimiento también vale. Pues a mí de primeras cuando me lo empezaron a proponer decía, pues no, vamos a hacerlo bien, como tiene que ser, porque con esto la gente no va a funcionar igual que antes. Es que a lo mejor no tiene que funcionar igual que antes. Tiene que incorporarlo de una forma y ya habrá el momento para que la gente se vaya adaptando. A lo mejor ahora no quieren todo lo que tú estás dispuesto a ofrecer con un poco menos, también les vale. ¿Y por qué no lo vas a ofrecer? Entonces, lo primero, el tema de vivir con menor dinero y tema de productos y servicios. Tema de liquidez. Tema de liquidez. Liquidez es fundamental, pero también hay que tener la cabeza fría. ¿Tú meterías dinero en tu empresa, en tu negocio, en la situación actual? Porque a mí cuando me preguntan si me hubieran refinanciado en 2013, 2014, cuando quebré, si hubiera sacado la empresa adelante, mi respuesta es siempre la misma. No. No, porque pensé, como decía Jesús, yo me quedé en la etapa 1 y 2 de mi quiebra, me costó pasarla, en negar, en quejarme, en decir que la culpa es de los clientes que no saben lo bueno que soy, de los bancos que no me refinancian, del mercado que no me entiende y no sé qué. Y si tú vas a meter dinero en tu negocio sin cambiar nada, lo mismo vas a perderlo todo. Cuidado el tema del dinero. Tienes que pensar si merece la pena seguir metiendo pasta, porque vas a hacer cosas distintas. O si a lo mejor es el momento de decir, cierro, paso hoja, pierdo lo menos posible y vuelvo a empezar. ¿Qué harías si tuvieras que montar tu negocio en esta situación de nuevo? ¿Qué harías si fueras un inversor que invirtiera en tu empresa desde cero? ¿Qué es lo que harías? Liquidez, cuidado, nunca avalar. Yo he quebrado por avalar. Avalar significa responder con tus bienes presentes y futuros, te dice el notario. Yo creo que es mejor que nos dijera, hasta que la muerte os separe. Hasta que la muerte os separe, pues se lo dices a tu pareja, lo haces con tu familia, con tus padres, con tus hijos, con los impuestos porque no te queda más remedio. Pero ir al notario a firmar hasta que la muerte os separe, ¿de verdad? ¿De verdad? Porque hoy a lo mejor las cosas te van bien y mañana te van mal. Que es con todos tus bienes presentes y futuros, que te casas hasta la muerte. Piensa tranquilamente qué vas a hacer y qué no vas a hacer. La siguiente parte, el tercer punto que quería tratar, es el tema de la comunicación en los distintos aspectos. Con los equipos, pues posiblemente estés en ERTE de un 30, un 40, un 50, un 60% y estés trabajando un 20% más de horas que cuando estabas en la oficina. Pues claro, y yo también, y el empresario, y todos. Lo único que tiene que haber es respeto, respetar la vida personal, la vida familiar y todo este tipo de cosas. Y mucho ojo, porque a partir de ahora, mi opinión, que ya no vamos a pagar por talento, porque David sea Superman. No. David es Superman, lo que pasa es que ahora no tiene ningún equipo. Y antes tenía una persona que le hacía los escritos y que le publicaba y que le sacaba los billetes y tal. Y ahora David se lo tiene que hacer. Y si David no se lo hace, valdrá mucho, pero es que no le quiero. Yo quiero una persona todoterreno. Entonces, ahora estamos en situación de pagar por compromiso. Pagar por compromiso. Liquidez. Con las personas es el momento de demostrar que tú también estás valorando el compromiso de la gente, que no abusas de las situaciones, que dices las cosas a la cara, que no mandas un comunicado por escrito, que le dices la verdad, que no sabes cómo va a evolucionar. Con los clientes, pues habrá que pedir a los que tengan capacidad financiera, si tú no la tienes, que te eche una mano, o que si la tiene, ceder parte de tu margen por cobrar al contado y no pasar por financiación. Y con los proveedores, más de lo mismo. Y con los socios, tener claro si se mete o no se mete dinero. La última parte, para salir de esta situación, qué importante es juntarnos con personas que están en la onda de hacer cosas distintas, salgan bien o no salgan bien. Haciendo lo mismo, posiblemente cierres. Júntate con gente de este tipo, que sea crítica, que esté probando cosas. No hace falta que sea de tu sector. Si es de otro sector,
mucho mejor. A mí, por ejemplo, hay una cosa que ahora siempre recomiendo, tanto si eres pequeña como mediana, como gran empresa, como autónomo, y es formar a tus clientes con la excusa de que entre los clientes se conocen, si es que el sector lo permite, que se puedan abrir conversaciones, que se puedan detectar necesidades y que tú seas el facilitador de trabajar en una comunidad donde tú ya no eres el jefe, sino eres una parte de esa comunidad donde se favorece la comunicación. Y a partir de ahí, pues, sacar ideas, sacar conclusiones y mejorar el servicio. Hablar mucho con el cliente, saber qué necesita de verdad, darle justo lo que necesita, no más, porque te lo vas a comer de margen. Y eso es un poco mi idea. Todo el mundo en esta crisis lo vamos a pasar mal, pero no todos van a quebrar. Y tú y yo no vamos a quebrar porque vamos a hacer cosas distintas. Vamos a innovar y vamos a probar cosas distintas. Y esto es un poco lo que quería comentar. Con esto ya terminamos la ronda. Jesús. La primera ronda. Pues nada, muchísimas gracias, David. Ahora vamos a ir entrando en cuestiones más puntuales con cada uno. También recordar a todos los que estéis conectados que podéis lanzar a través del chat vuestras preguntas y bueno, las iré viendo y las iré encajando en función de lo que vayáis comentando. Luis, has comentado en tu primera exposición, has hablado sobre los planes de continuidad. Yo lo conozco también bien por el sector en el que me muevo. ¿Piensas que esos planes de continuidad estaban o tenían previsto este tipo de situaciones? Esa es una de las preguntas. Y la segunda es, ¿cómo crees que las empresas, aparte de los temas sanitarios y recomendaciones que se están dando, están planteando la vuelta a la normalidad? Y si nos pudieras dar, bajo tu experiencia, algún criterio u opinión para que esa vuelta a esa nueva realidad la hagamos con éxito. Estás a lo mejor en mute, Luis. Perdonar, pero no se ha oído nada. De hecho, me he caído hace un momento y he vuelto a entrar. O sea, Pues tenía nada, un retardo importante con la red. te Así que no he oído ni la repito, pregunta ni nada. Disculpadme. nada, te repito la pregunta. En la exposición Las has cosas que hablado sobre pasan. los... Nada, no pasa nada. Nos hemos vuelto muchísimo más comprensivos. Todos, a ver, la nueva realidad que decía Miguel Ángel. Que has hablado en la exposición sobre los planes de continuidad de negocio, ¿no? Y decía que yo por mi tipo de actividad, pues bueno, conozco un poco de qué va ese tema. Y te quería preguntar, uno, ¿crees que los planes de continuidad, aparte de tenerlos, las empresas los tenían adecuados? Es decir, que se han operado, es decir, adecuadamente y han servido. Y la segunda pregunta es, dentro de esa continuidad está prevista la vuelta a esa nueva normalidad, que si nos podías dar alguna recomendación para que esa vuelta a la normalidad, tanto las personas como las empresas, las hiciéramos adecuadamente, bajo tu experiencia. Luis. Nada, Luis debe tener problemas con la red, ¿no? Luis. Bueno, pues paso a Pablo. Pablo, y luego vuelvo con Luis. Pablo, en tu exposición acerca de la fundación, has tocado, y aparte ha tocado también otra persona, el tema de la responsabilidad social corporativa. ¿Tú cómo piensas que en la actualidad las empresas tenemos que hacer frente a esa responsabilidad social corporativa? A ver, yo creo que hay un riesgo y este riesgo se aplica a todas, a esta área de nuestra actividad, igual que a otras, que es el de pensar en modo binario. O todo o nada, o sí o no. Ahora mismo me va mal, se acabó la RSC. Yo creo que eso es un error. Creo que las crisis, ya lo sabéis, ¿no? Que las crisis pueden significar oportunidad. Y en este caso creo que es una gran oportunidad para plantearse si verdaderamente estamos siendo exigentes con lo que hacemos en RSC. ¿Podemos
con posiblemente menos dinero, conseguir incluso más resultados de los que estábamos consiguiendo antes? Entonces yo creo que es posible. Y creo que en ese sentido hay que plantearlo, como decía, como una oportunidad para revisar qué es lo que estamos haciendo. Hay empresas que se plantean el RSC como un requisito. Hay que cumplir, poner el check y utilizarlo en términos de comunicación. Bueno, pues incluso para esas empresas creo que esta es la oportunidad para combinar el impacto de comunicación con el impacto real ayudando a más personas. Y creo que si lo hacemos así tenemos la oportunidad de tener una RSC que verdaderamente sea motivadora para nuestros empleados, para la gente que participa en la empresa, para nuestros diferentes stakeholders, como comentaba Luis, ¿no? Si verdaderamente estamos haciendo algo que ayuda, que tiene un impacto, que ese impacto es medible y demostramos a la sociedad, a nuestros stakeholders, a nuestros empleados, que estamos intentando maximizar el impacto, creo que podemos encontrarnos con que estamos consiguiendo ese ideal que suena mágico de más con menos. Entonces, en mi opinión, es una oportunidad. Es el momento de replantearse las cosas y no pensar en ese modo binario de hago RSC, no hago RSC, sino cómo optimizo mi RSC, igual que hago con los otros productos, como comentaba David, pues cómo optimizo mi RSC para este nuevo contexto. Fenomenal, muchas gracias, Pablo. Miguel Ángel, bueno, el título de esta mesa de redonda. Llevamos 60 días confinados y evidentemente hay consecuencias y por eso estamos aquí. Yo, cuando te he oído hablar, me he ido apuntando una serie de cosas. Y yo creo, y como tú eres el experto, me corriges. Evidentemente, yo creo que va a afectar, y ahora me dirás tú cómo crees que va a afectar psicológicamente a las personas, ¿no? En esta crisis, pero quizás haya una serie de elementos, ¿no? En función de las situaciones particulares, y tengo aquí apuntado como salud, ¿no? Si tiene afecciones físicas o mentales, o su economía, o las relaciones sociales, o si ha fallecido una persona durante estos 3 meses, su edad, si vive en pareja, si no, si tiene niños, su relación con la pareja, si en su empresa son más flexibles o no. Es decir, hay un abanico tan grande de variables, ¿no? Y de la propia persona en sí, ¿no? Es decir, que cada uno tenemos una forma de afrontar este confinamiento. Como yo os he dicho, yo he llegado a ser feliz y ahora me han jodido volviendo a salir a la realidad. ¿Cómo piensas tú que va a afectar a todas estas personas en combinación con todo este mare magnum de posibilidades que hay? Pues igual soy un poco ambivalente. Yo creo que va a afectar y también te voy a decir que vayamos a ser capaces de salir hacia adelante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que depende de muchos factores, ¿no? Lo que tú acabas de comentar, y que depende digamos, de la estructura personal y social que tenga cada persona, ¿no? Pero aún así, el ser humano ya sabemos que tenemos una capacidad, la famosa resiliencia, que os explico un poquito brevemente, aunque seguro que conocéis en qué consiste. Como sabéis, es una propiedad que tienen los metales, ¿no? Que pueden mantener sus propiedades indistintamente de en qué situación estén, ¿no? El hierro tiene las mismas propiedades estando fluido o estando líquido como estando sólido, ¿no? Entonces, bueno, esto llevado a la psicología es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse, y no solo adaptarse, sino de salir hacia adelante en situaciones adversas. Y es una capacidad muy humana, es lo que hablábamos antes. Si una situación de confinamiento, psicológicamente de por sí, es insana. Psicológicamente es insana. Ya si hablamos de aislamiento, porque encima has tenido que estar aislado, porque tenías el coronavirus, más. Si encima has tenido que vivir un duelo, más. O si has sido un profesional sanitario que has tenido que convivir con la lucha que ha habido en los hospitales, pues más aún, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que claro que va a afectar y que afecta y que veremos a ver, ¿no? Habrá personas... ayer sacó la Complutense un estudio en el que decía que de los profesionales sanitarios el 53% tienen estrés postraumático. O sea, la mitad, más de la mitad, un poquito más de la mitad. Que el 80% va a tener síntomas o tiene síntomas en este momento de ansiedad.
que de ese 80%, el 21 y pico tiene una ansiedad severa. Y la mitad, el 51%, va a tener síntomas o tiene síntomas de depresión. Y luego, a nivel de trabajo, están quemados. Tienen eso que llamamos el síndrome de burnout, ¿no? Están que emocionalmente el 40% están que no pueden. Están desbordados. Esto en cuanto a profesionales sanitarios, que son los que han estado ahí más al pie del cañón. Pero luego también las personas que han pasado por este problema del coronavirus, pues también hay datos. El 44% tiene algún síntoma psiquiátrico. El 12% estrés postraumático y el 26% ansiedad o depresión. Depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que claro que nos va a afectar y nos afecta a todos. Esto es una poblaciones más sensibles, ¿no? Que han estado más ahí. Igual si no te ha afectado porque no has tenido ningún conviviente o no eres un sanitario o no. Pero bueno, si no, será por el trabajo, porque tienes un ERTE o está la incertidumbre de a ver qué va a pasar. En fin, es toda una serie de variables que están ahí, pero es verdad que el ser humano tiene la capacidad de salir hacia adelante aun en situaciones tan adversas como esta, ¿no? Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Entonces, no todo el mundo a lo mejor va a poder, pero sí que es verdad que la mayor parte de las personas vamos a ser capaces de seguir hacia adelante, ¿no? Y como decía muy bien, como decía muy bien antes Pablo, ¿no? La cooperación es básica en el ser humano. El ser humano ha llegado donde ha llegado gracias a cooperar unos con otros. Entonces, eso lo tenemos muy en nuestro ADN, lo social, el ayudar unos a otros. Por eso, desde la psicología sabemos que, como os decía antes, que en la medida que uno ayuda, los estudios dicen que incluso se siente mejor la persona que ayuda que la persona que recibe la ayuda. Entonces, yo creo que aunque nos va a afectar, es verdad, nos va a afectar, pero como decía David también, vamos a reinventarnos y vamos hacia una situación nueva en la que a lo mejor algunas cosas cambian y es verdad que hay que tener cintura y flexibilidad para cambiar. Si no tienes cintura y flexibilidad y creer que vas a volver a lo de antes, eso no es verdad. Pero ya os digo que la capacidad de adaptación del ser humano es impresionante. Entonces, nos hemos adaptado a un confinamiento, nos vamos a adaptar y a seguir hacia adelante en una situación de realidad nueva, como nos quieren decir. ¿Y los niños? Que a todo el mundo le preocupa. ¿Piensas que se van a hacer igual? ¿Se adaptan mejor? Yo te diría que se adaptan mucho mejor. Nos preocupamos mucho más los padres de que nuestros hijos vayan a tener traumas o vayan a tener problemas. Sin embargo, la capacidad de adaptación de un niño es mucho mejor. ¿Sabéis por qué? Porque ellos viven en el momento. No tienen esa capacidad, luego esa desafortunadamente la cogemos, ¿no? De estar hacia adelante o recordar muy bien lo que ha pasado. Entonces, como viven en el momento, no lo pasan tan mal y se adaptan con muchísima facilidad. Como os habrá sorprendido a muchos de los que seáis padres, ¿no? Habrán dicho, pues yo pensaba que esto iba a ser imposible y sin embargo no ha sido así. Entonces, los niños se van a adaptar, no van a tener ningún problema. Evidentemente va a haber algún niño que tenga algún problema, lógicamente, pero tendrá mucho que ver con cómo lo han llevado los padres. Al final los padres, yo siempre digo que los padres somos modelos de conducta, ¿no? Y decimos más con lo que hacemos que con lo que decimos que hay que hacer. Entonces, si lo hemos llevado bien, seguro que nuestros hijos lo llevarán bien. Yo les he puesto a ver Verano Azul. Espero haberlo hecho bien. No está mal. Con Chanquete no está mal. Del barco en Chanquete no nos moverán. No nos moverán. David, oye, como experto en transformación de empresas y tu gran experiencia que has comentado cambiando, ¿cómo piensas que va a cambiar el tejido empresarial? Yo creo que es obvio que no podemos seguir por lo que has comentado antes con una antigua realidad, pero ¿cómo va a ser la nueva? Es decir, ¿qué piensas? Voy a decir algo que no gusta nada, pero lo voy a decir porque lo creo. Yo creo que las estructuras todas las empresas se van a adelgazar, todas, y posiblemente no volvamos a las mismas dimensiones que antes. Creo que esta situación lo que nos ha demostrado es que no hace falta presentismo para estar en la empresa, sino hace falta resultados. Yo hablo con empresas y con personas que me dicen, pues yo
llamaba a una persona y me decía que estaba con el niño, pero que mañana por la mañana me iba a mandar el informe y no sé qué y tal. Y justo al día siguiente por la mañana cumplía porque le gusta trabajar por la noche y el otro le llamaba y no sé qué y me lo hacía y tal. A cambio, la forma de confiar en las cosas creo que vamos a empezar a funcionar por resultados. En Estados Unidos ha salido alguna encuesta que ya antes de la pandemia más del 50% de la gente iba como freelance o vulgarmente conocido como autónomo. Y creo que va a haber muchos más autónomos, va a ser muy importante tu marca personal no solo en el entorno físico donde estás, sino en el entorno digital, y que se van a subcontratar muchos más servicios. Te contrato, te uso, te dejo. Te contrato, te uso y te dejo. Y eso es en el entorno laboral. Eso es lo que pienso y por lo que apuesto. Creo que el conocimiento, otra más, a futuro va a estar a coste cero, ya lo está, pero yo creo que un día Google, Apple, Amazon, Microsoft dirán, mira, aquí tienes una biblioteca para, yo qué sé, para hacer un calendario de publicación, para hacer tus productos y servicios, para manejar a la gente y tal. Y claro, esas formaciones que hacemos genéricas y tal, ¿la gente las pagará por ellas? Pues posiblemente no, porque algún proveedor lo habrá puesto en gratuito. Y solo valdrá que nos paguen porque yo me voy con Miguel Ángel, que me da mucha vergüenza decir lo que me pasa en público. Y cuando le cuento algo a Miguel Ángel me dice, mira, David, a ti lo que te pasa es esto. Y en tu situación vamos a entrenar estas situaciones. No me da una receta genérica. Miguel Ángel me coge y me dice, David, tú necesitas esto. Y por esto sí que voy a pagar. Por el genérico no voy a pagar. Entonces, dos tendencias. Uno es más freelance, marca personal en online y en físico, en las dos cosas. Y lo segundo, que nos van a pagar por solucionar problemas. Porque el genérico creo que se va a acabar. Que las grandes empresas lo van a poner muy, 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 muy sencillito. Un poco negativo, no sé si es negativo o realista, Jesús. No, bueno, es realista. Yo siempre he pensado y además estoy bastante de acuerdo con lo que comentas yo pienso en muchos casos que la gente debería ser autónoma por muchos motivos y que la gente creo que valoraría más su trabajo y verdaderamente se mediría por sus propios objetivos y que no tendría gente que necesita estar detrás, que trabajaría más o trabajaría menos en función de sus necesidades, etcétera, etcétera. Y tendría muchísimas cosas positivas. Lo que no sé si España es un país en ese sentido, creo que muy proteccionista y no sé si la sociedad está preparada para abordar ese cambio. Pero vamos, yo desde hace muchos años pienso que ese es el futuro. Pero Vamos a ver. no sé si Luis ha vuelto. ¿Luis está por ahí? Creo que... Sí, aquí estoy. Me he tenido que pasar los datos del teléfono porque la fibra definitivamente, mi proveedor de servicios, que no diré el nombre, me ha dejado colgado, pero no importa, había alternativa. Había plan de continuidad, que era de lo que te estaba preguntando. Has comentado en tu primera exposición acerca del plan de continuidad y lo que te preguntaba, te hacía dos preguntas. Una, si los planes de continuidad que habitualmente tienen las empresas en la actualidad, ¿crees que de una forma u otra, yo vivo un poquito de ese sector, estaban preparados para lo que ha ocurrido? ¿Cuál es tu visión? Y luego, dentro de los planes de continuidad, bueno, una de las fases es, oye, vuelta a la normalidad, ¿no? Es decir, ¿qué recomendaciones básicas, 2 o 3, darías para que tanto personas como empresas volviéramos a esa nueva normalidad que al final, en un determinado momento, después de un año, 2 o cuando sea, volvamos a una normalidad más habitual que la que hemos vivido desde mediados de marzo? Bueno, sin duda como he dicho antes, el que no estaba preparado y no tenía mapeado el riesgo y tenía sus planes de contingencia, que era la mayoría, pues ha tenido que buscarse la vida. Y con mejor o peor fortuna, muchos de ellos lo has conseguido. Aquellos que tenían un sólido propósito corporativo, probablemente, y que además en su estrategia o en su visión de negocio, bueno, ya fuera porque era una industria regulada o porque han vivido crisis anteriores, digamos que yo creo que se han podido adaptar mejor y
y si no tenían el plan de contingencia, pues lo han elaborado a toda prisa y ahí siguen y redefiniendo sobre todo cuál va a ser el futuro, y el que no seguramente se habrá dejado mucho de la reputación y el negocio o habrá incrementado ese daño en la reputación y el negocio. Yo creo que el futuro de las compañías pasa un poco por lo que he dicho hasta el momento, es decir, tenemos que reevaluar realmente esa nueva realidad hacia dónde transita, que tiene que ver, y no puedo coincidir más con lo que ha dicho David, lógicamente, a que el futuro va a ser completamente distinto. Vamos a estar en el cambio constante, las empresas no van a ser iguales, la gestión del talento es completamente diferente. Creo que efectivamente, y eso por ejemplo tiene mucho que ver con la filosofía que tenemos en el señor Loban Friends, se va a pagar mucho y se va a seguir pagando por un asesoramiento muy específico que resuelva problemas y que no es un conocimiento accesible y que no se consume online. Es decir, vas a seguir pagando muy bien la experiencia, pero la experiencia y seguramente no todo lo que rodea la experiencia, no el equipo que rodea la experiencia. Equipos muy cargados, de muchos consultores, por ejemplo, alrededor, que cargaban los fees, seguramente ahora ya no tienen tanto sentido. Y seguramente no se está dispuesto a pagar por ello, pero sí porque me ayudes a identificar realmente hacia dónde tengo que ir para reducir esos riesgos. Por lo tanto, va muy en la línea de esto, revisar un poco el propósito, ver las tendencias de vulnerabilidad que se van a producir, que ya se están produciendo a nivel global. Creo que hay ciertos casos de éxito que nos están marcando hacia dónde tenemos que ir, pero siendo muy conscientes, Jesús, de que lo que nos sirve para los próximos 6 meses no nos va a servir para los siguientes 6 meses. Yo estoy convencido de que la aceleración del cambio constante ya es un continuo. Ya se hablaba antes de esta crisis del mundo VUCA, pues vamos a un VUCA elevado a la N sin ninguna duda. Fenomenal. Oye, si me vais a permitir, aquí hay una persona que nos está viendo, que ha hecho una pregunta, pero la ha reformulado 2 veces y para el que quiera comentarla. Asemeja el tema del COVID al 11S, ¿no? Y lo que comenta es si en el 11S se generó una situación en materia de seguridad, en aeropuertos, en aviones que pueden volar alrededor de las ciudades. Y lo que comenta es si esta crisis del COVID-19 se va a asemejar en temas sanitarios, es decir, si se van a generar una serie de requerimientos de higiene, relaciones sociales, negocio y tal, y si eso ya va a perdurar en el tiempo. Bueno, yo si queréis, porque provengo de ese mundo y no he vivido un 11S, pero sí un 11M muy a fondo y la estructura de gestión de emergencias en la Comunidad de Madrid durante muchos años, es evidente que ya no podemos volver hacia atrás. Se va a reforzar, se va a incrementar de una manera notable. Una de las tendencias que viene por el camino y que además van a intentar seguramente muchos estados apoderarse de ella es el control de la salud pública y el riesgo del control de nuestra propia privacidad, ¿no? Todo esto es una tendencia que se va a consolidar precisamente por la alta vulnerabilidad en la que estamos. Y precisamente eso nos va a llevar a mayor control de las personas, de los ciudadanos y a una mayor vulnerabilidad de todos y cada uno de nosotros en nuestras comunicaciones, en los riesgos. Tú, Jesús, que eres especialista en esto, lo sabes y bueno, es parte del core de AESIG y de su programa formativo, ¿no? Creo que se incrementa y no es que sea una tendencia, es que lamentablemente eso no puede más que crecer y yo como ciudadano estoy seriamente preocupado por este aspecto. ¿Alguno más quiere opinar sobre? ¿Estáis todos de acuerdo? A ver, yo creo que habrá una mezcla, o sea, como somos humanos y somos imperfectos para bien y para mal, creo que habrá una mezcla de nuevos procedimientos, nuevos sistemas, nuevos controles. Creo que habrá una degradación en la ejecución, como siempre la hay con los humanos. Lo que se hace muy estricto al principio se irá relajando después. Pero para mí el otro tema importante, o sea, todo esto depende de qué plazo miramos, ¿no? Nosotros en nuestra vida tenemos la capacidad de mirar un cierto horizonte hacia adelante, un cierto horizonte hacia atrás. Pero si ampliamos un poco en tiempo,
ya era sabido por los científicos, no era un conocimiento social que iba a haber pandemias. Continuamente aparecen nuevos virus y se sabría que habría alguno de transmisión por vía aérea y contagioso y que tendría este impacto. Hemos tenido casi la suerte de que hemos tenido un virus con una letalidad relativamente baja y que afecta sobre todo a la población mayor, ¿vale? Es una suerte entre dos comillas muy grandes, ¿no? Pero esto va a volver a ocurrir. O sea, esto no es un suceso de una vez en la historia. En el siglo XXI habrá más pandemias. Estamos en un mundo cada vez más conectado. Entonces yo creo que va a haber también un aprendizaje. Y igual que decía en la ejecución de las medidas, creo que en ese aprendizaje habrá un cierto deterioro. Ahora habrá una concienciación muy fuerte. Pasaremos de la optimización de los sistemas sanitarios a dejar ciertos márgenes, ciertas holguras, pero cuando las cosas dentro de unos años, dentro de 10 años, estén mal económicamente, habrá de nuevo la tentación de recortar medidas de precaución que en ese momento parecen innecesarias. Entonces creo que en ciertos aspectos aprenderemos y en otros volveremos a degradar un poco este conocimiento adquirido, pero que a medida que pase el tiempo y pasen las décadas, iremos en una mayor capacitación, ¿no? Entonces, el impacto social creo que va a ser muy fuerte al principio, menor a futuro, pero que cuando haya recaídas, haya nuevas epidemias, lo que hemos vivido ahora se convertirá en algo mucho más cotidiano. Muchas gracias, Pablo. Luis, vuelvo contigo. Otra pregunta. Y haciendo una suposición de que parece que es un virus estacional, es factible que cuando venga la época de la gripe, ya sea octubre, en ese periodo de octubre-marzo, vuelva a reproducirse. ¿Crees que habremos aprendido algo? ¿Crees que nos va a volver a pasar lo mismo? Vamos a ver, no estoy tan seguro de que sea un virus estacional porque las últimas, no hay una evidencia científica clara, pero parece que no hay una vinculación que haga pensar que el virus se vaya a comportar así. El virus parece que se sigue transmitiendo aunque suba la temperatura. Ojalá fuera así, porque tendríamos tiempo para adaptarnos, terminar de adaptar el sistema sanitario, los recursos personales, los procedimientos sociales, pero tengo la impresión de que no vamos a tener tanta suerte. Habremos aprendido, creo que estamos aprendiendo y que no nos queda más remedio que aprender. Es cierto que estoy muy de acuerdo en el sentido de que probablemente en no mucho tiempo daremos por supuesto que lo hemos hecho, que quizás estamos invirtiendo demasiados recursos. Lo que pasa es que yo estoy convencido de que este proceso de pandemias recurrentes se va a acelerar y no va a ser en procesos de 10 años. Por lo tanto, la sociedad se tiene que preparar para tener más riesgos de este tipo. Veremos lo que dicen los paneles científicos en los próximos meses, años, pero se va a investigar y creo que se va a invertir mucho en este sentido para anticipar. Ahora sí que se tiene que anticipar y que la comunidad internacional debería hacerlo. El problema es que volvemos a lo local, volvemos a los nacionalismos, el eje que, bueno, pues de poder va hacia Asia, yo creo que de una manera clara, y esto nos debilita para cooperar de manera internacional ante un reto que es global y que no vamos a poder abordar de manera individual, ¿no? Esto lo explica perfectamente el historiador, como seguro conocéis, Yuval Noah Harari en sus diferentes publicaciones, y esto no lo podemos resolver intentando tener cada uno de nosotros más respiradores o más sanitarios. De esta manera, esto nos lleva al abismo sin ninguna duda. Fenomenal. Pues sigo ahí con ronda de preguntas. Esta es para ti, Miguel Ángel. Hay una de las personas que nos está viendo que comenta y pregunta, es decir, que cómo se puede ayudar a las personas a superar el miedo, a volver a la normalidad. Bueno, como decía antes, ¿no? Es verdad que el miedo cada uno coge lo que quiere decir, que afecta a cada uno de una manera distinta, ¿no? Y es verdad que personas pueden ser más sensibles y pueden darle más valor a ese miedo. Un poco lo que decía antes, ¿no? El modo de ayudar
Pues es desde la empatía, ponerte en su lugar y desde la comprensión, porque muchas veces, como no lo entendemos, como no nos pasa lo mismo, pues lo que hacemos es abroncar al otro, ¿no? Y decir qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Sin embargo, no es el mejor modo de ayudar, ¿no? El modo de ayudar pues, es estar ahí, el apoyarle y si veis y si ve en ese momento que no es capaz, pues tendrá que pedir la ayuda profesional, ¿no? Que es una cosa relativamente fácil que podemos trabajar desde la psicología y que no es necesario el esperar a ver si yo puedo, que es una de las cosas que os decía antes, ¿no? Que tendemos mucho a querer hacerlo por nosotros mismos porque creemos que si no es así, entonces somos más débiles, ¿no? No estamos a la altura. Sin embargo, en otros ámbitos, sobre todo en lo físico, lo tenemos clarísimo, ¿no? Si tengo algún problema, pues enseguida voy al profesional y que me ayude y ya está. Pues en este caso sería lo mismo, ¿no? Vale. Otra pregunta que nos hacen está para David. David, ¿piensas que en estos 60 días ha habido una evolución en el mundo digital de 5 o 6 años? Es decir, y que ya no va a haber marcha atrás. ¿Piensas que si en algún momento hay una vacuna o un remedio para este tipo de virus, las cosas de alguna forma volverían a ser como antes? No se puede hablar en términos genéricos, pero sí en temas particulares. Yo creo que las personas, y me remito al inicio, que de esta crisis por la situación, porque tienen muchos ahorros, mucha capacidad financiera, se quedaron en la queja y en el miedo y en la protesta, pues esa gente no va a aprender. Y volveremos a la situación y seguirán haciendo las mismas cosas, exactamente las mismas. Lo que sí que es cierto es que el que ha visto cómo la crisis, como que significa la palabra una oportunidad, ha sembrado, ha montado cosas virtuales de comunicación entre sus clientes, comunidades en mayúsculas, y se da cuenta que todo eso te suma mucho más, tienes muchas más relaciones y vas a dejar de presenciar para cosas importantes. Yo no te voy a decir que todo vaya al digital y no nos vayamos a mover del digital. Creo que el digital va a ser un canal que vas a necesitar en todas tus relaciones con clientes y en tus relaciones profesionales y lo usarás más o menos, depende de donde esté. Hace, yo creo que 20 años, nadie te preguntaba si tenías que tener internet, un smartphone, una dirección de correo. Ahora ya dan por hecho que lo tienes, ¿no? Pues yo creo que este proceso, esta crisis, ha dado por hecho de que ya tenemos que ser más digitales. ¿Y estás o no estás? Yo creo que se va a acelerar el proceso, pero claro, el que no entre no va a entrar nunca. Y me imagino que será pues la misma situación. Cuando pasen unos años dirá, pero ¿cómo podíamos vivir sin estar en el mundo digital? Lo tomaremos como una cosa normal. Igual que hemos hablado antes de los cambios, ¿no? Yo sin irnos a temas catastróficos, a mí se me quedó grabado en España cuando un día, y eso que no soy fumador, un día se dijo, a partir del día 1 de enero no se puede fumar en ningún lugar público. Oye, ¿hubo quejas? Sí, ¿alguien ahora mismo protesta de ese tema? Nadie. Se ha incorporado en la normalidad. Y me gusta mucho lo que ha hecho Miguel Ángel, ¿no? que el ser humano tiene una capacidad, no sé cómo ha dicho exactamente, pero extraordinaria de adaptación. Pues me ha gustado eso. Entonces, yo creo que al final el tema digital será como, igual que asumimos que ahora tenemos un smartphone, una cuenta de correo y un número de móvil. Pues creo que va a ser igual. Las videollamadas y no sé qué se va a incorporar a la normalidad. Creo. Si es que mis padres, mis abuelos, que son abuelos, si te hacen vídeos, te hacen audios y se los mandan a los nietos y me hacen montajes de vídeos. Ahora hace poco ha sido el cumpleaños de una de mis hijas y le ha hecho un montaje con las fotos de todo el año, no sé qué tal. Pues es que ya si no lo haces es porque no quieres. Vale, muchas gracias. David, otra preguntita y ya vamos a ir terminando, que nos vamos a ir del tiempo. Mira, para David preguntan si el sector de la banca piensa que se podrá adaptar y ser más flexible o bien va a seguir apretando a las empresas. Claro, el sector de la banca tiene una cosa que se llama plataformas de financiación participativa. Y ya no se está tratando de tener un pool bancario en las empresas,
sino de tener un pool financiero, porque hay muchas formas de financiación alternativa. ¿Los bancos seguirán apretando? Claro que seguirán apretando. También es deber nuestro, esto son todo opiniones muy personales, pero de mi experiencia, también es deber nuestro empezar a quitar dependencia del banco. Es decir, me quedo con lo que dice Luis. Luis ha dicho, oye, es que a lo mejor no tiene mucho sentido que me paguen unos fees grandes por gente que no aporta. Solo quiero gente que me aporte. No, pues vamos a tener la estructura adecuada. Oye, vamos a consumir o vamos a comprar cuando tengamos la venta hecha. No voy a invertir en tonterías, voy a invertir cuando el cliente me ha dicho que lo va a pagar. O sea, el primer problema es que queremos vivir como siempre. Queremos vivir como siempre, que es lo más fácil, llamar al banco. Jolín, es que yo he quebrado por eso. ¿No será más fácil hablar con los clientes, hablar con los proveedores, buscar plataformas de financiación alternativa? Tienes confirming sin recurso, factoring sin recurso, sin coger tu riesgo, sin tener que pasar por el banco. Hay muchas alternativas. Plataformas de financiación participativa. El banco te va a apretar, pero tienes que buscar tú tus soluciones y son de financiación e internas tuyas también. Vale. Y antes de que deis un minutito cada uno su conclusión y cerremos, una última pregunta y esta va para Pablo. Pablo, si tu mensaje, he visto que a alguno le ha llegado, pregunta de cómo se puede colaborar. A ver, es buena pregunta. Hay algo que es un poco paradójico y es que a veces lo que mejor nos hace sentir no tiene por qué ser lo más valioso, ¿no? Yo creo que tiene que ver, seguro que Miguel Ángel sabe más que yo, pero creo que tiene que ver con psicología evolutiva, ¿no? O sea, lo que nos da satisfacción es ayudar a la persona que está cerca, a la que tocamos, que forma parte de nuestra tribu, ¿no? Y a veces ayudar a una persona que está a 6.000 kilómetros y a la que no vemos nos da menos satisfacción cuando a lo mejor es mucho más valioso, ¿vale? A lo mejor por el precio al que aquí en España podemos a un niño comprarle un ordenador caro, podemos estar salvando una vida de alguien en uno de los países más pobres, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que hay una forma muy, muy, muy útil de ayudar y que está poco valorada, que es simplemente donar, pero donar de forma efectiva. Nosotros, la fundación, la lanzamos ya en unas pocas semanas, pero he dejado mi email y si hay cualquier persona interesada, vamos a tener programas, vamos a lanzar un concepto que hemos llamado el Fondo de Salud Global, que es un contenedor que directamente va a financiar los proyectos más efectivos en cada momento. De forma que, pues, oye, hoy en día sabemos que la malaria es algo muy efectivo. Si en el futuro fuera más caro tratar la malaria, podemos conseguir más impacto en otras áreas, iremos adaptando ese fondo. Entonces, yo creo que nuestro proyecto realmente no trata de innovar, sino que trata de poner al alcance de cualquiera la forma más efectiva de tener el máximo impacto. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad. Mientras tanto, que alguien quiera hacer algo ya, existen organizaciones a las que se puede donar ahora mismo que están haciendo un trabajo excepcional y que se están adaptando también al COVID. Y si cualquiera está interesado y me envía un email, le recomiendo cosas que puede hacer hoy mismo. Fenomenal. Muchísimas gracias, Pablo. Pues ahora si queréis para concluir y en un minuto máximo que cada uno dé oye, su última reflexión acerca de la sesión bueno, que a mí francamente me ha parecido súper interesante y además con visiones muy diferentes y como decía David, gente y expertos de diferentes áreas, la verdad es que te hacen ver las cosas de muy diferente forma y la verdad es que el enriquecimiento es enorme. Empezamos por ti, Luis. Muy bien, pues como decía antes, yo creo que es urgente, por supuesto, para las empresas intentar recuperar, intentar incrementar de nuevo la curva de ingresos, pero es más urgente revisar cuál es nuestro propósito corporativo para la nueva realidad de la que nos encontramos, teniendo en cuenta que el cambio va a ser constante. Vamos a enfrentarnos a crisis que no habíamos imaginado, y no estoy hablando de un futuro distópico, sino de una realidad distópica que vivimos. Y por lo tanto es necesario tener muy claro si ese propósito coincide con los valores que está y que va a reclamar cada vez más la sociedad, nuestros clientes y todos nuestros stakeholders. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con gobernanza, lo que tiene que ver con esos derechos sociales, por supuesto, de todos los que nos rodean y especialmente nuestros empleados, y con esa tecnología que nos va a servir como palanca.
Por lo tanto, la receta, adaptarnos al cambio constante y estar muy atentos porque la realidad no va a ser la misma. Muchísimas gracias, Luis. David. Yo tengo una frase vital mía que me la aplico después de quebrar, que es: la suerte no existe, eres tú quien la trae. Y en este sentido, vuelvo a decir lo mismo, no es verdad que las empresas que sobrevivan sea por suerte, es porque han hecho cosas. Me quedo con: intenta cambiar la dinámica, adaptar productos y servicios, cojo lo que ha dicho Luis, ten muy claro tú para qué, y recojo lo que has dicho tú también, Jesús, júntate con personas que estén en la dinámica de sumar, cambiar, mejorar. Eso te va a dar vitalidad y te va a dar amplitud de miras. Ahora creo que es un momento más que nunca de juntarse con personas con las que compartes valores e inquietudes en positivo. Y a cambiar y mejorar. Bueno, muchas gracias, David. Miguel Ángel. Yo creo que una cosa importante es tolerar la frustración que vamos a tener porque hemos perdido cosas y se han quedado y se van a quedar por el camino, ¿no? Entonces, como os decía antes, las emociones son algo muy importante y nos tenemos que dejar el sentirnos mal, ¿no? Y el sentirnos a veces tristes porque hemos perdido cosas. El tener ansiedad porque no va a ser las cosas como eran antes. Eso es verdad y eso nos ayuda en la medida que una emoción tienes y la expresas, de algún modo la digieres, ¿no? Porque si no se queda ahí y al final sale en el momento más inadecuado. Entonces vamos a sentirlo, vamos a sentir esas emociones negativas, vamos a digerirlas, pero vamos a mirar hacia adelante, ¿no? Y lo importante es lo que os decía antes, ¿no? La capacidad del ser humano de la resiliencia, la capacidad de adaptación. Lo importante no es las veces que te caigas, sino lo que te levantas. Y somos seres cambiantes, ¿no? La vida cambia, pero también el ser humano cambia continuamente. Cada uno de nosotros hemos cambiado a lo largo de los años, aunque creemos que no, que somos lo mismo, sin embargo no es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de adaptación a situaciones nuevas. El mundo cambia, nosotros también cambiamos. Y luego, pues nada, saber el tema de lo que os decía, insistir, ¿no? En la resiliencia, en la que la persona resiliente sabe que lo negativo pasará, ¿no? Lo negativo no se queda ahí de por vida. Entonces, hay que seguir hacia adelante y saber que en circunstancias muy adversas somos capaces de salir. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y por último, Pablo. Pues, a ver, yo una de dos cosas. Cojo lo que ha comentado David de que el conocimiento está al alcance. Entonces, aunque he hecho varias referencias a cómo nuestra tendencia natural es preocuparnos por nuestra tribu cercana, lo cierto es que podemos saber perfectamente lo que está pasando ahora mismo en Kenia, ¿vale? Está a un clic. Tenemos la capacidad de saberlo. Y por otro lado, creo que tenemos el superpoder. O sea, incluso cuando estamos hundidos o mucho peor de lo que estábamos, si lo miramos, podemos darnos cuenta de que tenemos el superpoder de ayudar a mucha gente. Y eso no solo tiene una utilidad psicológica, como comentaba Miguel Ángel, creo que también da una gran satisfacción moral. Hay un dato que a mí siempre me impresiona, que es que si tú vives en España y ganas 19.000 euros, ¿vale? Que aquí en España es lo que llamamos a veces poco más que un mileurista, estás en el 5% más rico del planeta. Entonces, con algo que no cambie significativamente tu situación, realmente tienes el superpoder de ayudar a mucha gente. Entonces, entiendo que pueda no ser la prioridad, pero creo que tengamos una pequeña parte de nuestra actividad reservada a ese concepto de ayudar a los demás es muy enriquecedor, tanto para nosotros como para el mundo en su conjunto. Y creo que merece la pena. Pues nada, pues muchísimas gracias, Pablo, y a todos. Creo que hemos cumplido. Nos hemos pasado un poquito, pero ha sido por culpa de los problemas de Luis, que nos ha hecho retrasarnos 4 minutos. Y nada, desde aquí agradecer otra vez a ESIC y especialmente a Joris y a Pablo y a todos los participantes que nos hayáis estado siguiendo. Esperamos que hayáis encontrado, pues oye, respuesta a alguna de las preguntas que se planteaban en la mesa redonda y que esta visión multidisciplinar os haya aportado como a mí me lo ha hecho. Y nada, que sigáis asistiendo a estas charlas que organiza AESIC, que la verdad es que están teniendo muchísimo éxito. Muchas gracias y a por la próxima. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias a todos. Saludos, hasta luego. Hasta luego, Pablo.